Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Es que Matamoros también anda desaparecido y no contesta su celular. Bueno, a lo mejor Matamoros se fue con mi hermana. A veces la acompaña a sus viajes por seguridad. Ok, suponiendo que hubieran salido de viaje. ¿Cómo se fue sin su pasaporte? Lo encontré en la recámara. Ay, Braulio, por favor, puede viajar dentro del país. ¿Y sin ropa? ¿Sin sus asistentes? ¿Sin cancelar las reuniones que tenía en la oficina? Dime, ¿eh? La única persona a la que avisó fue a ti, Regina. Mira, tú sabes muy bien que mi hermana está pasando por un momento difícil. Con la relación de Saúl y Mónica, todo ha sido complicado. Seguramente se fue para distraerse un poco. Estamos hablando de la doña. Ella no se rinde tan fácilmente. Si alguien conoce a mi hermana tan bien como yo, eres tú. Te cuenta casi todo, así que... Me imagino que tú sabes que Mónica es... Su hija. Sí, lo sé. Y también que la sigue rechazando porque es hija de uno de los Monkeys. Los mismos tipos que ella está buscando para vengarse de ellos. ¿Tú crees que le pasó algo con uno de ellos? Justo antes de que me arrestaran, tu hermana tenía uno de los Monkeys en la mira. Quizá no quiso esperar que yo saliera y fue a buscar a ese asesino. Yo no nací para amar.